capítulo 5. Es el último sermón de la serie. No los quiero ver llorar, ¿eh? Yo sé que van a recordar cosas, situaciones que vivieron. Se nota que mi servidor no vino. No hay agua. Marcos capítulo 5, versículos del 2 al 6, del 1 al 6, perdón. Yo no voy a tardar hora y media. No es mi estilo. Yo voy a tardar 3. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, es decir, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús a lo lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Si algún psicólogo o algún psiquiatra moderno, bueno, algún psicólogo o psiquiatra leyera esto, estaría a lo mejor diciendo que se trataba de un hombre loco, ¿verdad? Hay un tiempo de locura. Yo les decía en los sermones anteriores, todos nosotros tenemos un pasado, y este hombre estaba en el cementerio de la locura. ¿Cómo es que se llega al cementerio de la locura? No es porque este tipo de la noche a la mañana decidió establecer entre las tumbas, entre los muertos, su casa, ¿verdad? No lo hizo de la noche a la mañana. No creo que cuando comenzó a alejarse de su hogar tenía planeado tampoco terminar en ese lugar. ¿Cuántos de ustedes tenían planeados antes de su encuentro con Cristo llevar la vida que llevaban? Nadie lo tenía planeado. No creo que tampoco sus planes eran terminar desnudo, dando gritos y causándose heridas. Yo no lo creo que dentro de sus planes estuviera eso. Yo creo que jamás pensó en las consecuencias de las decisiones que estaba tomando. Y ese es uno de los problemas que los seres humanos enfrentamos, que nunca pensamos en las consecuencias que tendrán nuestras decisiones. Hay un proceso que se tuvo que dar para que este hombre llegara a ese momento, al cementerio de la locura. Yo creo que parte del plan de vida que Dios tenía para este hombre no era ese, pero sí creo que las decisiones equivocadas que tomó lo llevaron a estar en esa condición. Yo creo que muchas de las situaciones que nosotros vivimos antes de nuestro encuentro con Cristo fueron situaciones que fueron determinadas por las malas decisiones que nosotros tomábamos. Las decisiones equivocadas fueron lo que llevaron a este hombre a esta condición. Y lo mismo pasaba con cada uno de nosotros. Hay una historia de vida en cada uno de nosotros. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Cada uno de nosotros de alguna manera vivió en ese cementerio de la locura, donde solo había muerte, donde había desolación, donde estaba una vida vacía, que al principio quizá nos ofrecía deleites, nos ofrecía un placer temporal, pero al final su término iba a ser desolación y tristeza. ¿Cómo se llega a ese cementerio de la locura? Yo me preguntaba, ¿cómo es que este hombre llegó a estar en esa condición?
condición? ¿Cómo es que este hombre llega a estar habitando en un cementerio, hiriéndose, desnudo, dando gritos de día y de noche? ¿Cómo es que puede llegar a estar en esta situación? ¿Cómo se llega a ese cementerio de la locura? Y yo creo que lo primero que pasa es que para que este hombre llegara a esta condición tomó muchas decisiones malas. Hay un cúmulo de malas decisiones en su Biblia. La Biblia no nos habla de la etapa previa a la llegada al cementerio. La Biblia nos inicia la narración de la vida de este hombre cuando Jesús viene y este hombre sale corriendo de entre los sepulcros a encontrarse con él. Pero nadie toma una decisión tan drástica en un instante. Yo creo que hubo un proceso de malas decisiones que este hombre tomó para poder llegar a encontrarse en esa condición. Una serie de decisiones equivocadas que lo llevaron a este lugar. Nadie se aleja de su familia o de su casa tan repentinamente o por gusto. Porque este hombre no había nacido en ese lugar. No era ahí el hogar que él tenía. Él decidió, después de un tiempo, hacer su morada en ese lugar. Pero yo creo que, así como el pecado va evolucionando, yo creo que en la vida de este hombre las malas decisiones lo fueron llevando y lo fueron orillando a terminar en ese lugar. Yo creo que al principio terminó faltando a su casa, llegando tarde a dormir, y luego ya se le hizo más fácil faltar una noche, y luego fue un fin de semana, y hasta que terminó perdido, hasta que tocó fondo. Los alcohólicos no empiezan bebiendo una botella por día, ¿verdad? ¿Cómo empiezan? Con un traguito. Con una copa, en una fiesta, con una invitación de un amigo. Mira, vente, ay, aquí, ¿qué? Una, no te pasa nada. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Cómo empiezan las adicciones? Poco a poco. Poco a poco. Son progresivas. Y vas tomando malas decisiones, y algo no solamente es la adicción al alcohol, a alguna droga, te va llevando y te va orillando a tomar más malas decisiones, y el proceso se va haciendo cada vez más largo, más doloroso. ¿Y cómo vas a terminar? Yo creo que lo mismo le pasó a este hombre. Él no terminó en los sepulcros de un día para otro. Yo creo que fue el cúmulo de tantas malas decisiones que fue tomando lo que lo llevaron a ese lugar, a encontrarse en esa condición. Dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras, andaba desnudo. El pecado es progresivo. Cuando tú tomas una mala decisión, esa mala decisión, si no rectificas, te va a llevar a otra mala decisión, a otra mala decisión, y cuando ya estás tan inmerso en todo ese cúmulo de malas decisiones, se te viene encima el mundo. Yo creo que este hombre llegó a estar en esa condición por tantas malas decisiones que había tomado en su vida. No fue que de la noche a la mañana llegó a estar en esa condición. Para llegar al cementerio de la locura se requieren un montón de malas decisiones. No fue por un solo resbalón que se dio. Se siguió resbalando cada vez más hasta llegar al fondo. Y así éramos nosotros hasta antes de conocer a Cristo.
¿Cómo se llega al cementerio de la locura? No solamente son malas decisiones que nosotros tomamos. Para llegar al cementerio de la locura también es que estamos cediendo el control. Dice en el versículo 3 que no solamente tenía su morada en los sepulcros, dice, nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ese nadie se refiere a nadie ¿qué? A nadie humano, pero ya le había entregado el control, le había rendido el control de su vida. ¿A quién? A Satanás, al pecado. Quiere decir que ya no tenía el control de sí mismo. No podía hablar por sí mismo, porque cuando Jesús se acerca y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué le responde este hombre? Dice, me llamo Legión. No le estaba respondiendo a él, ¿verdad? No creo que su nombre fuera Legión. ¿Quién está respondiendo? El que tenía el control de él. Le respondió aquello que lo controlaba. Cuando tú te involucras en algún vicio, cuando tú te involucras con el pecado sin darte cuenta, estás abriendo la puerta para que aquello te esté controlando. Regularmente nosotros pensamos que podemos controlar las cosas. El ser humano tiene la errónea equivocación de que puede controlar las cosas. Hace unos días yo hice un experimento precisamente pensando en este mensaje. Tengo varios compañeros que son habituales, les encanta su cigarrito después de la comida, antes de empezar el turno, al terminar el turno, a mediados del turno. O sea, son fumadores habituales. Y me decía uno de los muchachos, dice, es que yo puedo controlar el vicio. Le dije, no puedes, él te controla a ti. Me dice, no, yo no puedo controlar. Le digo, no puedes. Y le digo, vamos a hacer un experimento. No te voy a dejar salir a fumar. Me vas a pedir que te cubra la ventanilla, pero no te voy a cubrir y no te voy a dejar salir a fumar. Le digo, y te voy a comprobar que tú no lo controlas, que él te controla a ti. ¡Ay, es un cigarro! ¿Qué cree que hicimos? No lo dejé salir. Llegaron las 4 de la tarde, comió, lo cubrí para que comiera. Habitualmente él sabe fumarse un cigarro después de comer. Le dije, ¿no vas a salir? No salió. A las 5 de la tarde volteó a verlo y los labios aquí ensangrentados. ¿Qué cree que estaba haciendo? Estaba muriendo, desesperado, maltratando a la gente, entregando de mala gana el medicamento a los demás. Le digo, ¿qué hubo? ¿Tú lo controlas? ¿Él lo controla? No. Y así es el pecado. No creas que tú lo vas a poder controlar. Si tú te empiezas a involucrar, va a ir creciendo, le estás cediendo el control. Si tú te involucras en un vicio, le estás cediendo el control. Y nosotros a veces pensamos que tenemos la capacidad de abandonarlo cuando nosotros queramos, pero no es así. Cuando te involucras con el pecado es como si te metieras en un banco de arenas movedizas. Llega el momento en que te tiene tan atrapado que por más que quieras salirte, por tu fuerza, por tu voluntad, no vas a poder. Dice que este hombre lo ataban con cadenas para que no se siguiera dañando. Lo ataban con cadenas para que siguiera, para que estuviera quieto, para que dejara de andar vagando y dando gritos. Pero ¿saben? No lo podían controlar. Nadie lo podía controlar, porque el que tenía el control de él era el enemigo. ¿Quién tenía el control antes de que tú conocieras a Cristo? Satanás. El enemigo.
Y por más que tú quisieras abandonar el pecado, por más que tú quisieras de dejar ese vicio, por más que tú quisieras de practicar ese pecado tan recurrente que había en tu vida, no podías. ¿Sabes por qué? Porque quien tenía el control era el enemigo. Y te estaba llevando cada vez más profundo. Tan era controlado este hombre por el enemigo que se hacía daño. Dice la Escritura que se causaba heridas con las piedras, que estaba gritando día y noche. Imagínate la condición en la que se encontraba, porque él ya no tenía el control de la vida, porque él había cedido el control de la vida. A otra cosa. Pero ¿cómo se llega al cementerio de la locura? No solamente con las malas decisiones, no solamente cediendo el control al vicio, al pecado, sino estando alejado de Jesús. Su problema no era tanto las decisiones malas que había tomado. Su problema no era que había cedido el control del enemigo. Esa fue la consecuencia. Su verdadero problema es que era una vida lejos de Jesús. Su verdadero problema es que no había tenido un encuentro personal con Jesús. Las malas decisiones, el control del adversario en su vida eran consecuencia de que él no estaba en una cercanía, en una relación personal con Jesús. Cuando Jesús se le acerca, el espíritu que lo controlaba le dice: ¿por qué vienes a atormentarme? Una pregunta: ¿Jesús venía a atormentar al hombre? No. Venía a romper las cadenas del pecado que lo tenían atado. Venía a liberarlo. Mucha gente ve como un sacrificio, mucha gente ve como un tormento seguir a Jesús, mucha gente lo ve como algo difícil. Pero ¿acaso la vida que llevábamos antes de Cristo no era lo difícil? Era una vida completamente alejada de Jesús. Y a lo mejor te estás preguntando: ¿por qué el pastor quiere que yo me dé cuenta cómo se llega al cementerio de la locura? A lo mejor el pastor está perdiendo, no sé, la razón, se está volviendo loco. ¿Cuál sería la justificación de este mensaje? Porque dejé este hasta el final. ¿Cuál sería la justificación de este mensaje? Si eso ya está en el pasado, si ya estamos viendo más adelante cómo Jesús libera a este hombre, de modo que cuando vienen todos los del pueblo, dice la Escritura que lo encontraron sentado, vestido y en su sano juicio ya había salido del cementerio de la locura. ¿Por qué el pastor quiere hablarme entonces acerca de cómo se llegó al cementerio de la locura? Si Jesús ya vino, si Jesús ya lo rescató, si Jesús ya lo transformó. Bueno, la respuesta es muy simple. Tú lees más adelante y los domingos anteriores habíamos hablado de los versículos 18 al 20, ¿verdad? Que cuando Jesús entra en la barca y se sube a la barca, ¿qué es lo que quiere hacer este hombre? Quiere irse con él y quiere seguirlo. Entonces Jesús le da una orden, le dice: no subas a la barca, ve a tu casa, ve, soluciona las situaciones que tienes que arreglar allá. Y entonces ya después que arregles las situaciones que tienes que arreglar, empieza a predicar a los tuyos cómo el Señor ha sido misericordioso contigo. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué el pastor quiere recordarme cómo se llega al cementerio de la locura? Y la respuesta es muy simple. Yo quiero que vaya conmigo unas hojas más atrás al Evangelio de Mateo, capítulo 12,
versículos 43 al 45. Durante mucho tiempo los teólogos han debatido acerca de este pasaje. Durante mucho tiempo los teólogos, los eruditos de la Biblia, ven este como un pasaje algo oscuro en cuanto a su interpretación. Pero tiene que ver con lo que estamos tratando en esta mañana. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, pero es que él y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Última parte del versículo 45. Así también, dice, acontecerá. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A esta mala generación. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué me quiere decir Jesús con este pasaje? No está hablando del corazón, ¿verdad? Cuando habla de casa. Porque yo creo firmemente que el corazón es el lugar exclusivo para que Dios, por medio del Espíritu Santo, pueda habitar en el creyente, en el hombre. ¿No está hablando del corazón? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de una persona en general, ¿verdad? De todo el ser completo. Y dice que cuando llega el espíritu que ya salió, cuando llega y encuentra barrido, encuentra limpio, encuentra bien acomodadito todo, ¿qué hace? Va y toma, ¿qué? A otros 7 espíritus más, y viene, y ¿qué pasa con la condición de esa persona? Es peor ¿Es peor? que la primera. ¿Que qué? Que al principio. Y luego remata Jesús diciendo algo bien interesante, que es aquí el punto medular del mensaje de esta mañana. Dice: así también acontecerá a esta mala generación. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. No. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? A esa generación que conoció personalmente a Jesús, que pudo tratar directamente con Él, que se lo pudo mirar cara a cara, que tuvo ese encuentro personal con Él, pero que Jesús vino para transformarlos, para romper las cadenas, para cambiar su vida, para cambiar su entorno, para liberarlos del pecado. Pero esa generación, ¿qué fue lo que hizo? Decidió no seguirlo. Tuvo la visitación de Jesús, tuvo la presencia de Jesús en su vida, pero ¿qué decisión tomó? No seguirlo. Ten mucho cuidado cuando tú rindes tu vida al Señor y en un momento descuidas tu relación, porque cuando tú descuidas tu relación con Dios, no estoy hablando que vas a perder la salvación, no estoy hablando que el Espíritu Santo va a dejar de morar en tu corazón, pero sí estoy hablando de que el adversario, el enemigo, va a venir y te va a poner un tropiezo aún más fuerte que aquel en el cual ya habías caído. Y entonces, si tú cedes porque tu relación con el Señor no está bien establecida, porque tu relación con el Señor no está bien fundamentada, ¿qué es lo que va a pasar con tu vida? El enemigo te va a poner una zarandeada tan tremenda que la situación que viviste anteriormente no se va a comparar con la que va a llegar en ese momento. Jesús les está diciendo eso al pueblo de Israel. Si ustedes no rinden su vida por completo al Señor, si su vida devocional con el Señor no está bien establecida, si descuidan su relación personal con el Señor, el enemigo va a venir
va a encontrar esa casa limpia, barrida, todo bien ordenadito. ¿Y qué creo que va a hacer? Aguas con dejar de congregarse, aguas con dejar de leer la Biblia, aguas con dejar de orar. Porque las malas decisiones se toman cuando tu vida está alejada del Señor. Porque sucumbes al pecado cuando tu vida está alejada del Señor. ¿Cómo es que este hombre llegó al cementerio de la locura? Por malas decisiones. Porque le cedió el control de su vida al pecado. Pero cuando Cristo viene y toma el control de tu vida, no se lo vuelvas a ceder al pecado. Es ahí donde tu relación con el Señor tiene que estar firme. Es por eso que el creyente tiene que orar, es por eso que el creyente tiene que leer la palabra, es por eso que el creyente tiene que congregarse para seguir aprendiendo, para que su vida sea rendida por completo al Señor. Porque si no pasa eso en tu vida, el enemigo vendrá y te atacará nuevamente. No quiere decir que el enemigo no te va a atacar, Aún y cuando tu relación con el Señor esté perfecta, el enemigo va a venir y te va a poner piedra de tropiezo. Cuando Jesús estaba en el desierto, ayunando y orando durante 40 días y 40 noches, su relación con el Señor, ¿cómo estaba? Firme. ¿Cómo estaba? Fuerte. Firme, estaba fuerte, estaba bien establecida, bien fundamentada. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El enemigo viene y ¿qué? Lo quiere impedir. Le pone tropiezo, ¿verdad? Y hasta la Escritura le cita. Pero ¿qué pasó con Jesús? Hizo lo que Dios dijo. ¿Qué hizo? Obedeció a Dios. Obedeció a Dios. ¿Por qué crees que lo obedeció? Vas a decir, porque era Jesús. No. Porque amaba a Dios. Porque estaba en una comunión íntima y estrecha con Dios. Y eso le dio la firmeza para resistir la tentación. Si tú descuidas tu relación con el Señor, cuando venga la prueba, vas a caer. El hecho de que Jesús le haya dicho a este hombre que no subiera con él a la barca, no implica que él esté diciendo que no lo siga, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Que hable de su amor, Por él. que hable de su misericordia a su familia y a los de su entorno. ¿Y qué pasa cuando tú y yo estamos hablando a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? ¿No es acaso parte de nuestra relación con Dios? Pareciera como que Jesús le dice, no me sigas, pero le está diciendo, sígueme de esta manera, hazlo de esta manera. Y cuando él se queda, ¿qué está haciendo? Está obedeciendo. La obediencia también es parte de esa fortaleza en nuestra relación con Dios. No estoy hablando de que vas a perder tu salvación. No estoy hablando de que no eras salvo. Eso yo no lo sé, yo no lo puedo determinar. Pero sí puedo hablar que si descuidas tu relación con el Señor, puedes traer a tu vida una condición peor de la que el Señor ya te haya sacado antes. No quiero que levante su mano, pero yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes oran en su casa? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia en su casa? Que no quiero que levanten la mano.
Pero si quiero que pienses, ¿cómo está tu relación con el Señor? Porque si no está bien fundamentada, existe una gran posibilidad de que vuelvas a caer en el cementerio de la locura. Un alto porcentaje de probabilidades de que vuelva a pasar. Necesitamos estar en una comunión íntima y personal con el Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Necesitamos ser hombres y mujeres que escudriñan la palabra. Necesitamos ser hombres y mujeres entregados y consagrados al Señor para no volver a caer en una situación igual o peor. Yo quiero que inclines tu rostro en esta hora y que en tu lugar le digas: Señor, yo quiero hacer en esta mañana un compromiso contigo. Yo quiero rendir mi vida por completo a ti. Yo quiero que seas el único que tiene el control de mi vida. Dame la sabiduría, dame la fortaleza, dame la capacidad, Señor. Ayúdame a reforzar esa relación personal contigo. No te quiero fallar, Señor. No quiero ser parte de esa generación, Señor, que tuvo un encuentro contigo y que no quiso obedecerte, que no quiso adorarte, que no quiso rendir su vida a ti.